El contrato del oso 3, pacto y partida. 1. El rey del extraño castillo. El tiempo, esa bestia indomable, había obrado su magia. 6 meses habían transcurrido desde la caótica huida del pueblo, desde el enfrentamiento con el alcalde y la audaz declaración de amor de Jorge. 6 meses en los que la vida en el santuario de Anayara había pasado de ser un refugio temporal a un hogar vibrante y consolidado. Y en el centro de todo, Jorge. Ya no era el humano asustadizo, el esclavo torpe o el protegido frágil. Jorge era, en la jerga que él mismo usaría con una sonrisa de suficiencia, el puto amo. La dinámica había cambiado de forma sutil pero fundamental. Ya no caminaba de puntillas, se movía con la confianza de quien pertenece a un lugar. Su sarcasmo seguía ahí, afilado como siempre, pero ahora era el humor de la familia, no el escudo de un extraño. Lo querían. Lo querían con una ferocidad protectora que a veces lo abrumaba. Nora le daba collejas amistosas que casi lo mandaban al suelo, pero era la primera en saltar si oía un ruido sospechoso cerca de su habitación. Sonor compartía con él informes de inteligencia como si fuera un igual. Nerea le enseñaba los entresijos de sus nuevos diseños, valorando su opinión. Lo cuidaban. Diana seguía tratándolo como a un peluche glorificado, mimándolo y acurrucándolo siempre que podía. Anayara, la matriarca del refugio, lo trataba con un respeto profundo, como a un consejero de confianza cuya perspectiva humana, aunque a menudo extraña, era valiosa. Y luego estaba Ana. Su relación había florecido en algo profundo y complejo. Eran pareja. Una pareja formada por un humano flacucho y una osa parda de 2,5 metros. Dormían juntos en una habitación reforzada, en una cama hecha a medida. Sus noches eran una mezcla de conversaciones susurradas en la oscuridad, el simple consuelo de su presencia masiva junto a él y, sí, una intimidad para adultos que desafiaba toda lógica y biología. Habían encontrado una forma de amarse, una que era solo suya, construida sobre la base de la confianza, el peligro compartido y una extraña comprensión mutua. Jorge había descubierto que el amor podía tener el olor del almizcle, el tacto del pelaje áspero y la fuerza de un depredador alfa. Su vida era una surrealista utopía. Las mañanas comenzaban con café y la revisión de los sistemas de seguridad junto a Barto. Las tardes eran para proyectos, ayudar a Isabel a calibrar drones, debatir con Sandra sobre botánica molecular o simplemente tumbarse al sol mientras Nayara le dejaba usar su vientre como almohada y su cachorro, ya un revoltoso leoncito llamado Leo, intentaba cazarle los dedos de los pies. Todo era así. Una paz extraña, ganada a pulso. Una felicidad que Jorge nunca había creído posible. Pero como había aprendido de la forma más dura, en su mundo, la paz siempre era el preludio de la tormenta. 2. El vuelo del nido. El primer temblor que sacudió su perfecta rutina no vino de fuera, sino de dentro. Claudia, la hermana pequeña de Anayara, la adolescente traviesa y brillante, cumplía 18 años. Y con la mayoría de edad llegaba su siguiente paso, la universidad. La misma institución secreta a la que había asistido Nayara, un lugar donde las mentes más brillantes del mundo animal se formaban en ciencia, tecnología y filosofía. El problema era que estaba lejos. Al otro lado del continente. La noticia cayó con un peso agridulce. Todos estaban inmensamente orgullosos de ella, de su inteligencia y su ambición. Pero su partida dejaría un vacío. Claudia era la chispa de la casa, la que organizaba bromas, la que ponía música rara a todo volumen, la que siempre tenía una pregunta ingeniosa o un comentario sarcástico. Decidieron celebrarlo con una fiesta.
Una que fuera a la vez una celebración de su futuro y una despedida de su presente. La noche antes de su partida, el gran salón se llenó de música, comida y una melancolía palpable. Hubo discursos. Anayara habló con la voz quebrada por el orgullo maternal, recordando a su hermana pequeña como una bola de pelo revoltosa. Marta y Ainara contaron anécdotas vergonzosas de su infancia. Jorge, en un momento de sinceridad, le agradeció por haber sido la primera en tratarlo no como un bicho raro, sino como a un hermano mayor y tonto. La fiesta fue inolvidable, pero triste. Cada risa parecía tener un eco de despedida. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían retirado y solo quedaba el núcleo duro de la familia, ocurrió algo inesperado. Claudia, con una determinación en los ojos que la hacía parecer mucho mayor, se acercó a Barto. El conejo y la joven gorila habían desarrollado un vínculo especial. Eran los dos, pequeños, del grupo, los genios tecnológicos. Compartían un lenguaje que los demás no siempre entendían. Barto, dijo ella, su voz inusualmente seria. No quiero irme siendo solo una niña. Barto la miró, sin entender. Fue Diana, la osa de anteojos, siempre atenta a las corrientes emocionales, quien intervino. Se acercó y se sentó junto a ellos, su presencia era un aura de calma y aceptación. «Quiere compartir un recuerdo contigo», susurró Diana al conejo. «Un rito de paso. Y quiere que yo esté aquí, para que sea un espacio seguro. De amistad y descubrimiento, no de soledad». Y así, en una de las habitaciones de invitados, bajo la mirada benévola de Diana, la adolescente y el conejo compartieron un momento de intimidad. No fue un acto de pasión salvaje, sino de una ternura torpe y curiosa. Un regalo de despedida. Un secreto compartido entre los tres, un último lazo forjado antes de la partida. A la mañana siguiente, la despedida en la estación fue dura. No era una estación normal. Era una entrada subterránea camuflada en el bosque, que daba acceso a una red de trenes de levitación magnética que cruzaban el continente en silencio y secreto. Claudia abrazó a todos, uno por uno. Cuando llegó a Jorge, le dio un beso en la mejilla. «Cuida de mis hermanas, ¿vale? Y no dejes que Ana te coma». «Trato hecho», respondió Jorge, con un nudo en la garganta. Vieron cómo el tren autónomo, una cápsula de metal pulido, se deslizaba en el túnel y desaparecía. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. El nido tenía su primera baja. El hueco que Claudia dejó parecía inmenso. 3. El pulso de la Tierra. Pasaron 2 semanas. El ánimo en la casa seguía bajo. La ausencia de Claudia se sentía en cada rincón silencioso, en cada chiste que nadie hacía. Fue entonces cuando Ana recibió una llamada. Una amiga. Una vieja amiga que estaba de paso por la región y necesitaba un lugar donde quedarse un tiempo. «Prepárense», anunció Ana al resto. «Viene Marcela». El nombre no significó nada para Jorge o Barto, pero las demás reaccionaron con una mezcla de alegría y una especie de pavor divertido. «Oh, no», murmuró Anayara, pero con una sonrisa. «¿Estás segura de que cabrá por la puerta?» Marcela llegó al día siguiente. Y la palabra, llegar, se quedaba corta. Era más bien un evento geológico. Era una elefanta. Una matriarca africana de un tamaño colosal, incluso para su especie. Era, sin exagerar, la criatura viviente más grande que Jorge había visto en su vida. Sus colmillos estaban recortados y pulidos, y sus ojos, pequeños en su enorme cabeza, brillaban con una inteligencia ancestral y una pizca de picardía. Era, como la describió Diana más tarde, gordísima.
Su personalidad era tan grande como su cuerpo. Se movía con una lentitud pacífica, pero cada paso hacía temblar ligeramente el suelo. Su voz era un retumbo bajo y melodioso, capaz de una sensualidad inesperada. A primera vista parecía un poco embrutecida, simple en sus modales, pero en cuanto hablaba, revelaba una mente calculadora y una amabilidad que lo envolvía todo. Queridas. Barritó suavemente al verlas, y procedió a darles a todas un torpe pero afectuoso abrazo con la trompa. Cuando conoció a Jorge, lo examinó con una curiosidad intensa. Así que este es el famoso humano. Eres más pequeño de lo que imaginaba. Marcela se integró instantáneamente. Y con ella, el vacío que había dejado Claudia no solo se llenó, sino que se desbordó. Su vientre, una vasta extensión de piel gruesa y arrugada, se convirtió en el nuevo centro social de la casa. Era tan grande que varias personas podían apoyarse en él a la vez. Tenía un pulso lento y poderoso, un ritmo constante que se sentía a través de su piel. Diana, en un arranque de ternura, empezó a llamarla Nonor, imitando el sonido de su latido, no, Nor. No, Nor. El apodo se quedó. Marcela era una fuerza de la naturaleza. Su calma era contagiosa. Resolvía disputas con una simple frase y su risa era un terremoto de alegría. Y con ella, llegaron sus amigas. Resultó que Marcela era una especie de imán social en el mundo animal secreto. A los pocos días, empezaron a llegar visitas. Una familia de capibaras que eran unos cotillas de primera. Un tejón viejo y cascarrabias que, sorprendentemente, era un sommelier de vinos excepcional. Una pantera nebulosa que era una poetisa de vanguardia. El santuario se transformó. Las noches silenciosas fueron reemplazadas por cenas multitudinarias, debates filosóficos, sesiones de poesía y, por supuesto, más borracheras. Jorge se encontró un día discutiendo sobre la crisis existencial del post-estructuralismo con un orangután filósofo mientras se apoyaba en el flanco de una elefanta. Su vida había alcanzado un nuevo pico de absurdo glorioso. El hueco estaba más que lleno. 4. Sueños de agua salada. En medio de esta nueva y vibrante vida social, la relación de Jorge y Ana se hizo más fuerte. Se habían convertido en el centro de gravedad del uno del otro, una pareja improbable que funcionaba con una perfección desconcertante. Una noche, mientras observaban las estrellas desde una colina, lejos del ruido de la fiesta, Jorge suspiró. ¿Sabes qué me apetece? Dijo. Unas vacaciones de verdad. Lejos de todo. Sin mercenarios, sin crisis existenciales, sin tener que preguntarme si el invitado de la cena va a intentar comerme. Ana lo miró, su enorme cabeza recortada contra la Vía Láctea. ¿Y qué considera un humano unas vacaciones de verdad? Agua, dijo Jorge. Mucha agua. Un barco. Sol. Sin responsabilidades. La idea echó raíces en la mente de Ana. Ella, que había pasado toda su vida trabajando, luchando, liderando, nunca se había permitido un descanso. La imagen de estar en un lugar donde su única preocupación fuera no caerse por la borda le resultaba extrañamente atractiva. En los días siguientes, el plan tomó forma. No sería un simple viaje. Sería el viaje. Con los recursos financieros casi ilimitados que su tecnología les proporcionaba, empezaron a planear un crucero. Un crucero de lujo, solo para ellos dos. Una suite privada con balcón, mayordomo personal, cenas con el capitán. El itinerario era ambicioso. Empezarían cruzando el Atlántico. Luego, el Mediterráneo, explorando ruinas antiguas. Subirían al Báltico, para ver los fiordos.
Y finalmente, cruzarían al Pacífico, para perderse en islas desiertas. Era un plan de meses, una desconexión total del mundo. La emoción los embargó. Era la promesa de una vida diferente, una en la que no tuvieran que mirar por encima del hombro. Pasaban horas por la noche, en su cama, mirando folletos holográficos de destinos exóticos. Hablaban de las atraccioncitas que harían. Bucear en la Gran Barrera de Coral, explorar los mercados de Estambul, ver auroras boreales desde la cubierta del barco. Era su sueño. Un sueño que representaba no solo un viaje, sino un futuro juntos, libre de las cadenas de su pasado. Un sueño que, por supuesto, estaba destinado a ser pospuesto. Porque el pasado tenía la muy mala costumbre de volver a llamar a la puerta. 5. El eco de la estupidez. La alarma no fue un sonido, sino una notificación silenciosa en la tableta de Ana. Un dron de largo alcance había detectado movimiento. Vehículos que no debían estar allí, acercándose por el único camino de acceso al valle. Furgonetas negras. Las mismas. La noticia cayó como una bomba en mitad de la fiesta perpetua. En cuestión de minutos, el ambiente festivo se evaporó, reemplazado por una tensión helada. No puede ser, masculló Jorge. ¿Es que no aprenden? La estupidez humana es un recurso infinito, sentenció Sonor, sus ojos ambarinos brillando con una luz peligrosa. Esta vez estaban mejor preparados. Las defensas del santuario eran formidables. Pero el enemigo también parecía haber aprendido. No lanzaron un asalto frontal. Se detuvieron a una distancia prudencial, estableciendo un perímetro. Estaban iniciando un asedio. Mientras el equipo de seguridad se preparaba para el combate, ocurrió la segunda catástrofe del día. Marcela, que había estado inusualmente callada desde la alarma, se acercó a Ana y a Nayara. Su rostro, normalmente un lienzo de calma, estaba contraído por la preocupación. Tengo que deciros algo, dijo en voz baja, aunque su susurro era como el rumor de un trueno lejano. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue más pesado que la propia elefanta. La situación acababa de pasar de ser peligrosa a ser crítica. No solo tenían que defender su hogar, sino también a una madre gestante y a su cría no nata. La huida no era una opción. El vientre de Marcela, que había sido un símbolo de paz y comunidad, era ahora su mayor vulnerabilidad. Esos malditos humanos. Gruñó Nora, apretando las zarpas con tal fuerza que sus garras rascaron el suelo de hormigón. No habían aprendido una puta mierda. Y seguían con sus 13, y más allá. La misma historia, otra vez. El mismo ciclo de violencia y miedo. Pero esta vez, algo era diferente. Mirando a Marcela, a la promesa de una nueva vida que necesitaba protección, una idea loca, audaz y completamente inesperada empezó a formarse en la mente de Ana. Una idea que cambiaría las reglas del juego para siempre. 6. Cena, copas y un contrato final. No vamos a luchar, anunció Ana en la sala de guerra. La miraron como si hubiera perdido la cabeza. ¿Perdona? Dijo Nancy, la puma, que ya estaba revisando su arsenal. ¿Quieres que les preparemos té y pastas mientras nos ponen en jaulas? No, respondió Ana, con una calma gélida. Vamos a hacer algo mucho más radical. Vamos a hablar con ellos. El plan era tan demencial que nadie supo cómo reaccionar. Ana propuso dejarles pasar. Bajar las defensas, abrir las puertas e invitarlos a parlamentar. Nos matarán a todos, dijo Marta, la gorila. No si lo hacemos a nuestra manera, replicó Ana.
La violencia solo engendra más violencia. Ya lo hemos visto. Creen que somos bestias, monstruos. Vamos a demostrarles lo equivocados que están. Vamos a enfrentarlos no en nuestro terreno, sino en el suyo. Con sus propias armas, la civilización y el vicio. El plan se puso en marcha. Usando una línea de comunicación segura, Ana contactó con el líder del asedio, el padre de Jorge. La invitación fue escueta y directa, una tregua y una cena para discutir los términos de una rendición. La suya, o la de ellos. La curiosidad pudo más que la cautela del alcalde, y aceptó. El lugar elegido fue un restaurante de lujo en una ciudad cercana, uno de esos con estrellas Michelin y una lista de espera de un año. Barto hackeó su sistema y reservó el local entero para una reunión corporativa privada. La escena era digna de un cuadro surrealista. De un lado de la mesa, el alcalde y sus dos lugartenientes, tiesos en sus trajes, con las armas ocultas pero la tensión a flor de piel. Del otro lado, la delegación animal. Ana, imponente en una silla reforzada. Anayara, que ocupaba el espacio de 3 comensales. Nora, cuya mirada asesina no abandonó al alcalde en ningún momento. Y Jorge, sentado entre Ana y su padre, actuando como un incómodo puente entre dos mundos. La cena fue la más tensa de la historia. Los camareros temblaban cada vez que se acercaban a la mesa. Pero, contra todo pronóstico, funcionó. El acto de compartir la comida, de seguir las reglas de la etiqueta humana, desarmó a los mercenarios. Vieron que no estaban tratando con bestias salvajes, sino con seres inteligentes, organizados y, a su manera, civilizados. Después de la cena, los llevaron de copas a un bar de cócteles exclusivo. Y allí, con el alcohol ayudando a limar asperezas, finalmente hablaron. Jorge, por primera vez, habló con su padre sin gritos. Le explicó su nueva vida, no como un secuestro, sino como un rescate. Le habló de su familia, de su amor por Ana. Ana entonces puso las cartas sobre la mesa. Les ofreció un pacto. «¿Queréis nuestra tecnología?», dijo, su voz retumbando suavemente en el local. «Podéis tener una parte. Os daremos los planos de nuestros sistemas de energía limpia. Suficiente para que vuestro país se convierta en una potencia mundial y tú», dijo, mirando al alcalde, «seas recordado como un héroe. A cambio, nos dejáis en paz. Para siempre. Borráis todo registro sobre nosotros. Nos convertimos en un mito». El alcalde estaba atónito. La oferta era demasiado buena para ser verdad. Y para demostrar nuestra buena fe, añadió Anayara, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, os pagaremos unas vacaciones. Un crucero de lujo por las islas griegas. Todo incluido. Para que os relajéis y os olvidéis de todo esto. Era el soborno definitivo. Tecnología revolucionaria y unas vacaciones pagadas. Pero faltaba el toque final, el que rompería por completo sus cerebros humanos. Marcela, que había esperado pacientemente en un vehículo de transporte cercano, hizo su entrada. La puerta del bar era demasiado pequeña, así que simplemente se quedó en el umbral, su enorme silueta bloqueando la luz de la calle. Y como un gesto personal de paz, dijo la elefanta, su voz una caricia de terciopelo y grava, para sellar nuestro acuerdo. Me ofrezco a daros una noche de amor adulto. Una experiencia que os hará olvidar vuestro propio nombre. Los 3 humanos la miraron. Miraron su tamaño, la promesa de algo tan extraño y abrumador que trascendía el deseo para convertirse en una especie de experiencia mística. El alcalde se quedó sin palabras. Sus lugartenientes tragaron saliva. El pacto estaba sellado. No con un apretón de manos, sino con la promesa de una noche con una elefanta.
7. El equipaje olvidado. El acuerdo funcionó. Los humanos se retiraron. Fieles a su palabra, Ana les transfirió una parte encriptada de su tecnología y reservó el crucero más caro que encontró. La amenaza, al menos por ahora, había terminado. La vida volvió a una nueva normalidad. Una más segura, más relajada. La pareja, Jorge y Ana, retomó sus planes de viaje. Con el mundo en paz, su sueño de agua salada podía hacerse realidad. Empezaron a preparar los detalles finales. Barto les consiguió identidades falsas a prueba de cualquier control fronterizo. Isabel diseñó un equipaje especial con compartimentos secretos. Todo estaba casi listo. Una tarde, mientras revisaban la lista de cosas que llevar, Ana miró a Jorge. ¿Y tu maleta?, preguntó. No te he visto hacerla. Jorge parpadeó. ¿Mi maleta? Sí. Tu ropa, tus cosas. Las que tenías antes de... Bueno, de todo esto. Una extraña realización comenzó a amanecer en la mente de Jorge. Su ropa. Llevaba meses usando los monos de trabajo y la ropa que le habían proporcionado. Sus cosas. ¿Qué cosas? Su viejo portátil estaba frito. Sus libros estaban en un apartamento del que probablemente lo habían desalojado hacía más de un año. Y entonces, lo golpeó con toda su fuerza. Mi móvil, susurró. No he tenido móvil en todo este tiempo. No había revisado sus redes sociales. No había recibido un solo WhatsApp. No había hablado con ninguno de sus antiguos y patéticos amigos. Había estado completamente desconectado de su antigua vida, de su identidad humana anterior. Y lo más extraño de todo es que no se había dado ni cuenta. No lo había echado de menos. Ni un solo segundo. Su mundo había sido tan intenso, tan absorbente, que el universo que existía antes simplemente se había desvanecido de su memoria. Se quedó allí, en medio de la habitación, con la mirada perdida. Toda su vida anterior cabía en una caja de cartón que ni siquiera sabía dónde estaba. Y no le importaba. Miró a Ana, la osa que era su pareja. Miró por la ventana, hacia el santuario lleno de criaturas que eran su familia. Su vida era allí, ahora. ¿Guata?, dijo finalmente en voz alta, una mezcla de inglés y español que expresaba perfectamente su confusión existencial. Ana soltó un bufido, que era su forma de reírse. Creo que no vas a necesitar mucho equipaje, humano. Jorge sonrió. Tenía razón. Ya tenía todo lo que necesitaba. Habrá otra parte, si el universo y sus extrañas criaturas lo permiten.